Pero lo interesante, creo yo, es también decir lo siguiente. Como era muy reducido, si es que lo comparamos con lo que es ahora la universidad, todos nos conocíamos, era mucho más fácil conocer a las personas de los diferentes institutos. Yo conocía a los del Instituto de Historia, los de Filosofía, los de Letras, y a veces venían las chicas de Química, de Física o de Educación. Era realmente una cosa muy, muy simpática en ese sentido. Las reuniones se hacían evidentemente en un bar que ya tiene su fama y se ha escrito bastante sobre él, que es el Bar Palermo. Es decir, un bar de italianos, de ahí el nombre. Pero curiosamente, después de la guerra, ellos regresan a Italia y venden el bar a unos japoneses, ¿no? Kuniyoshi. Los japoneses de apellido Kuniyoshi. Y era un bar interesante en el sentido de que las mesas, en fin, todos era pues conversaciones interminables entre todos nosotros. De la mañana y de la noche. Era una cosa así. Conversaciones que duraban hasta sí, la madrugada. Sí. Y por supuesto, estaba ahí ya más, ya no el 48, sino ya por los 50, 52, etcétera. Ya estaban personas como Osvaldo Reynoso, ¿no? Gran conversador. Estaba Hugo Bravo, periodista del Comercio. Estaba Carlos Araníbar, historiador. Pablo Macera, historiador. Aníbal Quijano, sociólogo. Y muchísimos más. Y se sabía que ahí era la reunión que se hablaba de literatura, de política y de todo cuanto hay, como decía Carlos Araníbar, ¿no? Era muy interesante todo eso porque uno aprendía mucho y en especial creo yo que esa comunión, digamos así, espiritual con personas que no son de tu gremio, digamos, era muy interesante, muy enriquecedor, ¿no? Porque uno aprendía y por supuesto uno también daba lo necesario, digamos, para los demás. Fue una etapa muy hermosa, de gran compañerismo. Estaba Eleodoro Vargas Vicuña, que venía de Tarma, y bueno, Eleodoro, curiosamente, ahora que estoy escribiendo sobre Vallejo, tomó realmente las frases de Vallejo. Viva la vida. Él le agregaba carajo, ¿no? Era su frase impresionante. Eleodoro realmente son de esas personas que creo yo que son, ¿cómo se podría decir? Son escritores que no escapan a su región, digamos así, ¿no? Creo que en algún artículo les puse un nombre. Digamos, Eleodoro era mayor que yo y conocía a Lima. No, pues Manuel, vamos por acá o vamos por allá, etc. Entonces le dije yo, pues un día, ¿y por qué no escribes sobre Lima? Jamás lo voy a hacer, Manuel. Mi escritura es sobre mi tierra de mi infancia. Julio Ramón Ribeiro era de la Católica, había estudiado en el Champañá de Miraflores y después en la Católica, pero se hace amigo, conversamos con él, sabíamos que era un escritor de cuentos. Una anécdota simpática: en esa época había lo que se llamaba Watts, ¿no? Que eran una especie de centros nocturnos para bailar, tomar tragos, pero además para leer.
literatura. Entonces, en una de esas reuniones, Julio Ramón Ribeiro lee La Insignia. El famoso cuento de La Insignia. ¿No? Y hay aplausos cerrados, ¿no? Y lo llaman, estaba en nuestra mesa, lo llaman para felicitar la otra mesa y deja los papeles donde está la insignia, digamos, mecanografiada. Yo me acerco, miro y veo que los papeles están amarillentos. Es decir, tenía años ya descrito ese cuento. Julio es un tipo realmente extraordinario, de poquísimas palabras, pero las que decía eran realmente adecuadas al momento, muy ilustrativas, muy poderosas, diría yo. ¿Esta boat que menciona dónde estaba ubicada? Estaba en la Plaza de San Martín. La Plaza San Martín. No era, bueno, el Embassy. El negro negro. El negro negro. Ah, el famoso negro negro. El famoso negro negro. ¿No? Y bueno, esa es una cosa simpática. Había una vocación realmente en los de letras, obviamente, a estudiar, a conversar, a escribir. Y yo con mis amigos, digamos, primeros, que eran, pues, ya lo he dicho, Víctor Lee Carrillo y Guillermo Lobatón, estudiaban filosofía. Entonces me dice: Manuel, tú tienes que estar con nosotros. Y a mí me parecía lo normal, ¿no? Asistía a los cursos de literatura, yo solo, y los acompañaba a todos los cursos de filosofía de su carrera. Bueno, un día Víctor me dice: ¿sabes que va a llegar un nuevo profesor? Viene del Colegio de México. ¿Y qué es el Colegio de México? Bueno, el Colegio de México es un centro universitario donde se preparan las tesis de doctor. Y ese centro universitario está conformado por exiliados republicanos que pertenecían o pertenecieron a las universidades españolas. Ahí estaba José Gaos, estaba Vicente Gaos, estaba otros más, que son los que van a ser no solamente profesores de filosofía, sino traductores de casi toda la filosofía alemana. Por decir un ejemplo, José Gaos traduce Ser y Tiempo de Heidegger en 1950 o 51. Bueno, este profesor, me dice Víctor, quiere dictarnos un seminario fuera de currícula. El que quiere asistir, asiste. Por supuesto, yo asistí con gran beneplácito mío, aprendí muchísimo, y para mí creo que ha sido uno de los cursos de los cuales yo me he exigido lo más que he podido. El profesor era Augusto Salazar Bondi, y el curso era un seminario sobre Edmund Husserl, de las investigaciones lógicas. Cada uno de nosotros tenía que preparar una exposición y teníamos un opositor. Era el sistema de oposiciones de España. Yo tomé la primera investigación lógica de Husserl, que es sobre el lenguaje, que era lo que más conocía. Por supuesto, he estudiado, qué sé yo, más de mes y medio, creo, todos los días. Era una cosa así que me la sabía casi de memoria, toda la manera de desarrollo y todo lo demás que ya había aprendido en el curso. Pero cuando veo
al profesor que va a ser mi opositor, realmente casi salgo corriendo. Era una doctora alemana, Gerd Ibcher. Bueno, ya no tuve más remedio que sentarme y hacer mi exposición. Y la doctora Gerd Ibcher felizmente me trató con mucha ternura maternal. Me dijo mis errores, me dijo mis aciertos, pero felizmente los aciertos eran mayor número que los errores. Quedé bien, en otras palabras. Cumplí con ese examen muy favorablemente. Y recuerdo, porque eso es parte de mi vida, recuerdo que salimos, Víctor, Guillermo, Augusto, que nos llevaba unos pocos años nada más. Y en el patio de derecho, Augusto dice: un momentito, Manuel, tengo que decirte que te has comportado como una persona que quiere y debe estudiar filosofía. Eso lo dijo Augusto Salazar Bondi. Yo le dije: Augusto, no sé por qué dije esto, y al final se ha cumplido. Fíjate, Augusto, le dije, yo siempre voy a hablar de ustedes, porque son mis amigos, me han enseñado mucho, pero yo soy de literatura, y si voy a tener una carrera, va a ser de literatura. Augusto Salazar Bondi, con una generosidad, me dice: ven a almorzar a mi casa. Esta es la dirección para presentarte a mi hermano Sebastián Salazar Bondi. Creo que había más bondad, más generosidad. La competencia ahora es mucho más fuerte. Yo llegué a la casa, por supuesto, de Augusto y de Sebastián, comimos, y Sebastián me dice: bueno, vas a estudiar literatura, ¿qué te parece si te inicias en periodismo? Y bueno, y quedamos en que yo iba a trabajar a la prensa. Él me presentó. Como es siempre, lo común, lo normal, con esto quiero terminar. Sebastián me dice: fíjate, vas a aprender mucho, el periodismo es cosa mucho más rápida, pero tú no te preocupes, yo te voy a llevar, vas a conversar con don Pedro Beltrán, que es el dueño del periódico. Pero no hagas mayores preguntas, simplemente escucha. Bueno, llegó ese día y fue realmente impresionante. Don Pedro Beltrán era un hombre con un rostro no muy agradable, era feo en realidad, con palabras y modales británicos, y me dijo lo siguiente: vea usted, joven Velázquez, si está usted recomendado por Sebastián, ya no tiene usted ningún problema y es parte de la familia de la prensa. Yo no soy periodista, siguió hablando don Pedro Beltrán, pero estaba en el Club Nacional y Miro Quesada me dice: Pedro,
están vendiendo la prensa, ¿por qué no la compras? Y aquí me tiene usted. Realmente impresionante. Don Pedro Beltrán estudió economía y era doctor en economía en la Universidad de Londres. Ahí trabajé. En la prensa fue mi primer trabajo literario, haciendo lo que, si hoy día yo le propusiera a un director de diario eso, seguramente se reiría, haciendo comentarios, resúmenes de las conferencias del día. En algún momento de nuestra amistad, de Víctor, Lee Carrillo, Guillermo Lobatón y el que habla, Víctor me dice: ¿sabes, Manuel, que hay que estudiar idiomas? Víctor ya leía, hablaba inglés. Me dice: tienes que venir a mi casa de 8 a 10 alemán y de 10 a 12 francés. No lo hice. Y por supuesto, ya era quedarse a almorzar ahí y venir a San Marcos, etc. No lo hice. Lobatón sí. Lobatón fue muy puntualmente y aprendieron. Víctor tenía mucha mayor facilidad para los idiomas. Aprendieron pues alemán y francés. Víctor va a Europa. Su familia tenía medios económicos más que suficientes, era una familia adinerada, va a Europa. Es interesante un pequeño retroceso para decir que ya antes había ido Augusto Salazar Bonde a la Sorbonne a estudiar. Después de este curso, digamos, que nos dictó sobre Husserl, al terminar se fue a la Sorbonne a estudiar. Se matriculó en 5 cursos y enviaba las cartas que las leíamos en grupo, y la siguiente carta era: es mucho, solamente voy a llevar 3 cursos. Unos años más tarde, Víctor ya está en la Sorbonne y está solicitando una beca para estudiar en Heidelberg, en una universidad alemana, porque su interés es Heidegger, Martin Heidegger. No consigue la beca porque le dicen: tiene usted que traer un certificado de griego, pero no expedido por San Marcos, sino por la Sorbonne. Por eso es que Víctor estudia en la Sorbonne griego. Obtiene el certificado, por supuesto sobresaliente, y le dan la beca para Heidelberg, que esa es una historia muy simpática y muy bonita. Guillermo Lobatón va a la Alemania Oriental. Su posición social o su posición política lo lleva a la Alemania Oriental. Él estudia en la Universidad de Berlín Oriental. Eso es interesante. Yo me quedo acá en el Perú. No pude viajar, digamos, a Europa. No me interesaba mayormente España. Creía que la dictadura de Franco no era lo conveniente, digamos, para mis aspiraciones, aunque por parte de Carlos Araníbar, que era el secretario de Porras, no menos de 2 o 3 veces me dijeron: Manuel, ¿no quieres ir a España? Y mi respuesta fue siempre no. Yo estaba en desventaja porque no sabía el idioma también. Eso por un lado. Y es interesante porque Víctor, realmente éramos amigos. Cuando regresa me cuenta cómo llega a Heidelberg. Eran 5 estudiantes que se interesaban por Martin Heidegger.
eran 2 alemanes, un inglés, un italiano y Víctor Lee Carrillo. Los reúnen, les dan tareas, tienen que hacer monografías, exámenes y pasa el año. Al terminar el año, el decano de la Facultad de Letras invita a los profesores que son activos y a los profesores que ya son cesantes. Entre ellos va Martin Heidegger, un anciano, y le dice al decano: yo quisiera conocer a los que están estudiando mi obra. Los llaman, los presentan, las preguntas van y vienen, las respuestas. Al final les dicen: no podemos continuar así, vayan a mi casa mañana. Y comienza una relación de 2 años entre estos 5 alumnos y Martin Heidegger. Fueron los últimos discípulos de Heidegger y los que estaban autorizados para traducirlo. Cosa muy interesante, por cierto, y que acá en San Marcos, ya siendo Víctor Lee profesor de San Marcos, se publicó ¿Qué es esto? La filosofía, que es la ponencia de apertura de un congreso de filosofía en Europa, que la dio esa conferencia Martin Heidegger. Y a raíz de eso, Heidegger le escribe a Víctor felicitándolo y ampliando en cierta manera con la carta algunos de los temas que trataba en el libro.